Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de actitud, se vuelve más serio y se vuelve poderoso? Antes de empezar, le mando un saludo a El Armadillo Táctico y Luisa Mosquera. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Al mismo tiempo que Umi se encontraba con las maravillas del papeleo de Konoha, Naruto era conducido a la sala de trabajo del más grande de todos los shinobi, desde el propio Rikudo Sennin, por supuesto. El Sandaime Hokage Sasuke Sarutobi, titulado por sus enemigos como el Shinobi no Kami o Dios de los Shinobi, veterano de 60 años de guerras y subterfugios. Esto sin mencionar que había vivido 3 guerras mundiales, ambos reinados de todos sus predecesores, y sobrevivió a su sucesor al título de Hokage. Llevó cada uno de esos años en su oficina, su forma arrugada eclipsada por el escritorio de roble retorcido que había sido creado por el primer Hokage, las pilas de papel solo se sumaban a la imagen. Esto no significaba que el hombre no pudiera ser autoritario e intimidante cuando fuera necesario. Sin embargo, incluso cuando entró, Naruto pudo sentir la mirada decepcionada del hombre al que cariñosamente llamaba Jiji sobre él, y se retorció como el niño amonestado frente a sus padres. El shinobi canoso se recostó en su asiento con un suspiro y encendió su pipa con un chasquido de sus dedos, sin dejar de mirar al joven shinobi frente a él. Naruto, creo que todos sabemos lo que has hecho mal y por qué lo has hecho. Pero ahora eres un shinobi y, como tal, no puedes salirte con la tuya con las mismas bromas infantiles que hacías cuando eras más joven. La respiración de Naruto se había detenido al comienzo de esa frase, pensando que el Hokage sabía la verdad sobre Umi, aunque rápidamente se hizo evidente que no la sabía y solo lo estaba castigando por la broma. Rápidamente inclinó la cabeza y se disculpó, incluso con toda la planificación de su proyecto, no había recordado que serían consecuencias de su broma. Sarutobi exhaló un anillo de humo perfectamente formado y habló con leve exasperación, señalando la pila de papeles a su izquierda, más de la mitad del trabajo sobre su escritorio. Ese montón de papeleo es la primera parte de las consecuencias de tus acciones de hoy. Son al menos otras 3 horas de trabajo para mí antes de que pueda irme a casa esta noche, y lo mismo ocurre con los administradores civiles y sus secretarías. Esto significa que tú ahora me debes por ese tiempo, y el tiempo de aquellos a quienes has molestado con tu broma. Naruto tragó saliva, contrariamente a la opinión general, Naruto en realidad podía hacer matemáticas cuando le apetecía, simplemente lo encontraba demasiado aburrido cuando no había ningún propósito real para encontrar las respuestas a los problemas que se le presentaban. En esta ocasión, sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que, en el proceso de garantizar la integración exitosa de Umi en la aldea, había acumulado casi 100 horas de castigo por parte del Hokage, y eso era si Sarutobi lo mantenía con la sentencia más leve que parecía posible. Que debía pagar cada hora con otra hora. Si el hombre decidiera que el castigo sería más severo para Naruto y duplicaría ese tiempo. Naruto se estremeció levemente cuando Sarutobi se rió una vez más. Así que te das cuenta de la magnitud de tus esfuerzos hoy, al menos en parte. En este momento, Naruto, le debes 371 horas y 54 minutos a la aldea de Konoha, así como 4000 ryo en daños. Naruto casi se desmaya ante eso, ¿cómo había llegado tan alto el número? Luego recordó que no había incluido el trabajo de los guardias shinobi, que lo habían perseguido mientras realizaba la broma, ni aquellos que tuvieron que ser reclutados para cubrir las posiciones que dejaron vacantes los perseguidores. Tragó saliva y miró suplicante al Hokage, esperando contra toda esperanza algún nivel de indulto. Sarutobi sacudió la cabeza y señaló a Naruto con el dedo. Ahora eres un adulto, Naruto, te convertiste en uno en el momento en que aceptaste tu diadema y, como tal, tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones. El estado de ánimo de Naruto había llegado a su punto más bajo, no había manera de que pudiera pagar la multa, trabajar fuera del tiempo y quedarse con su apartamento y el de Umi cuando ella consiguiera uno. Con un suspiro desinflado, Naruto inclinó la cabeza abatido. Con su permiso, entonces Hokage-sama, necesito ir a hacer las maletas. Con Sarutobi levantando una ceja ante la declaración pero asintiendo de todos modos, Naruto se giró y se dirigió silenciosamente hacia la puerta. Justo cuando llegó a la puerta, se giró e hizo una pregunta sorprendente, aunque su actitud abatida obviamente golpeó mucho a Sarutobi. Por cierto, Hokage-sama, una caravana fue atacada no lejos de Konoha hoy, conocí a una de las personas que sobrevivió. ¿Atrapamos a los atacantes? El ojo de Sarutobi se arqueó aún más, pero respondió lentamente.
No logramos atraparlos Naruto, los bandidos se habían ido con su botín y sus prisioneros cuando los Chunin llegaron allí, y han cubierto muy bien sus huellas. Naruto asintió con tristeza, como si esperara la respuesta y luego abrió la puerta y la atravesó, cerrándola silenciosamente detrás de él dejando al Hokage solo con su trabajo. Cambio de persona. Hiruzen Sarutobi. Pueblo de la sombra del fuego de la hoja. Sarutobi se recostó con un profundo suspiro, la conversación había ido mejor de lo que esperaba, y eso era lo peor, supuso. Naruto había sido golpeado por la verdad sobre la razón por la que los aldeanos lo rechazaban y lo odiaban, así como algunos de los shinobi que no escuchaban las explicaciones y el razonamiento del Hokage, hace solo unos pocos días en una de las situaciones más pesadillas. Escenarios que Sarutobi posiblemente podría haber ideado. Luego, en una broma bastante audaz, que obviamente estaba destinada a ser la forma en que el niño se vengaría de los aldeanos por su desagrado equivocado de una manera que no causaría gran daño o daño, Naruto accidental y sin saberlo se había forzado a sí mismo a una posición de control efectivo. Servidumbre al pueblo. Sarutobi no pudo reducir el tiempo adeudado tanto como le hubiera gustado, Naruto ahora era un shinobi, uno de sus soldados. Si mostraba más favoritismo del que ya tenía hacia el contenedor, habría alboroto tanto del lado civil como del militar de su aldea, aunque dados sus propios intentos sutiles de favorecer a sus amigos y familiares, se preguntaba si eso importaba. Casi media hora después, justo cuando Sarutobi estaba al límite de su paciencia esperando que terminaran de debatir su próximo movimiento, la sombra en la esquina superior de su oficina finalmente cambió. El gato enmascarado Ambu de antes saltó silenciosamente, parándose respetuosamente frente a Sarutobi, permitiendo que el hombre fumara su pipa por un momento más, en un intento de reducir el dolor que sentía al repartir el castigo del joven. Finalmente tomó una última y larga inhalación y asintió para que la mujer hablara, con su otra mano hizo un gesto para que los otros Ambu, aquellos que estaban asignados como sus guardias en todo momento, se fueran por el momento para permitirles algo de privacidad. Lo hicieron, lo suficientemente lejos como para no poder escuchar nada, más que lo suficientemente cerca como para acudir a su protección si fuera necesario. En el momento en que sintió que se habían ido, la mujer se abrió en una diatriba respetuosa pero aún mordaz hacia él. Hokage-sama, con el debido respeto, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Puede que nos hayas costado uno de los nuevos genin más prometedores que hemos tenido en años. ¿Todo por una broma? Admito que fue audaz y grande. Pero todos los ingredientes parecían haber sido elegidos para que se pudieran quitar y no dañaran demasiado la ropa, lo que en sí mismo es un nivel de previsión que la mayoría de nuestros ninjas nunca poseerán. De hecho, el único daño que realmente se le hizo a algo fue causado por los shinobi que perseguían a los clones del niño, no al niño mismo. Sin embargo, ¿le echas toda la culpa únicamente a él? Ni siquiera Anko recibe ese nivel de castigo, y sus bromas a veces son sádicos o casi asesinos. Tomó una gran bocanada de aire, pero continuó mucho antes de que Sarutobi pudiera pensar en responder. Podrías haber declarado que era un ejercicio de entrenamiento, y que cada shinobi que había sido capturado por Naruto había sido asesinado por un agresor enemigo. No solo le habría dado algo de respeto al chico, sino que también habría sido creíble. 4 Ambu Hokage-sama, esa es la cantidad de mis hombres, mis soldados, habrían sido asesinados hoy si Naruto y sus clones fueran infiltrados en lugar de bromistas. Y esas son solo las muertes limpias, otra docena en otras unidades habrían quedado mutiladas o lisiadas al menos. Ni siquiera voy a entrar en el número de nuestros shinobi habituales que quedaron atrapados en esto, pareció quedarse sin fuerzas, terminando simplemente mirando al Hokage a través de su máscara. Sarutobi tuvo que admitir que estaba sorprendido de que ella hubiera insistido tanto en el tema. Por lo general, estaba muy controlada sin importar la situación en cuestión. Al pensar en lo que ella dijo, se dio cuenta de que en realidad tenía sentido y lo expresó como tal. Lo habría cubierto con el truco del ejercicio de entrenamiento si lo hubiera pensado Yugao-san, pero no pienso en todo y como tal, el chico tenía que ser castigado por lo que ha hecho. Considerando la cantidad de personas que estaban clamando por su cabeza después de este evento, alegando que esto demostraba que era una amenaza para la aldea, que el tiempo que se le debía y la multa monetaria son algunas de las cosas más bonitas con las que podría haberlo castigado. Sintió el aumento en la intensidad de su mirada ante este comentario y no pudo evitar pensar que se estaba perdiendo algo por un momento antes de regresar a lo primero que ella le había dicho. ¿Qué quieres decir con que podríamos perderlo? Sé que parecía duro, pero Naruto no va a abandonar la aldea, ¿verdad?
La multa debería ser fácilmente absorbida por el dinero que le he estado dando, así como por el estipendio. Él es dueño del complejo de apartamentos, no es que tenga que pagar el alquiler. Fue interrumpido por el golpe de la mano de Yugao contra su escritorio y el estallido de furia que atravesó la habitación, con tal intensidad que era casi palpable. Tú, viejo ignorante. El hecho de que Yugao, una capitana Ambu de Konoha, estuviera aquí gritándole a todo pulmón y con la intención asesina derramándose de ella como el calor de un infierno en llamas, hizo que Sarutobi se diera cuenta del gran error que debió haber cometido para ganarse esto. Reacción de una de las kunoichi más reservadas bajo su mando. Obviamente, Yugao incluso se sorprendió a sí misma con su arrebato, y al segundo siguiente la intención asesina desapareció y ella se puso firme, con los ojos hacia abajo en señal de sumisión. Sin embargo, el fuego y la furia todavía estaban allí, burbujeando justo debajo de la superficie, incluso cuando el resto de su primer escuadrón regresó a la habitación con las armas en la mano y listo para pelear. Fueron detenidos con una mirada de Sarutobi y un gesto los hizo regresar afuera, aunque no menos listos para pelear, imaginó mientras activaba varios sellos de privacidad esta vez, en caso de que la furia de Yugao regresara. Observó a la mujer frente a él durante un minuto en silencio, notando el flujo desigual de su chakra, lo que mostraba un estado de emoción extrema en los shinobi hasta el punto de que olvidaron todo razonamiento. Al haber provocado tal reacción, casi tenía miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Yugao, quítate la máscara y siéntate, creo que tienes mucho que contarme. Yugao lo hizo con cuidado, todavía preocupada por la reacción de su líder ante su pérdida de control. Se quitó la máscara, revelando un rostro bonito que no estaba marcado por el combate o la desfiguración, un rasgo que muy pocas kunoichi de élite realmente podían reclamar. Mientras colocaba la máscara sobre la mesa, miró hacia abajo y Sarutobi se dio cuenta tardíamente de que pensaba que él estaba reclamando su posición como castigo por su arrebato. Él le devolvió la máscara con una mano nudosa para su obvia sorpresa y se inclinó hacia adelante, con ambos codos sobre el escritorio y las manos juntas debajo de la mandíbula, mientras hacía la pregunta más pertinente de todas. Yugao, ¿por qué Naruto podría necesitar empacar sus cosas debido a este castigo? Y por primera vez, vio algo más que solemnidad o ira entrar en el rostro de Yugao en casi 10 años, cuando se unió por primera vez a los Ambu a la tierna edad de 14 años. La tristeza entró en sus ojos y sus rasgos se debilitaron. Él me pidió que no te dijera si tú no preguntabas, y no lo hiciste hasta ahora, así que no estaba rompiendo las órdenes al no decírtelo. Okage-sama, todo lo que crees saber sobre la vida de Naruto ha sido retorcido por el chico para asegurar que no te preocuparas por él más de lo que ya lo haces. La ceja de Sarutobi se arqueó una vez más, estaba haciendo eso mucho esta tarde por alguna razón, todo en lo que respecta al joven contenedor. Ella continuó antes de que él pudiera hacer alguna pregunta, su voz teñida con la misma tristeza que ahora abarcaba su rostro. La multa me preocupa porque a diferencia de lo que piensas, Naruto no tiene dinero para pagarla. Los aldeanos le cobran de más por absolutamente todo. Tiene que pagar 5 veces más dinero por el gas y la electricidad de lo que debería, su agua normalmente está envenenado y le cobran de más, por lo que tiene que comprarse purificadores solo para tomar una copa. Como sabes no son baratos, pero si no lo hace estará enfermo durante días si tiene suerte. La comida que le venden se le ha estropeado. O está envenenado de manera similar, y dadas sus propias leyes con respecto a interferir con el contenedor, no podemos interferir a menos que uno de ellos realmente lo ataque. ¿Por qué crees que cada vez que lo ves insiste en el ramen de Ichikaru? Por mucho que le guste el ramen, es más para que no tengas que ver lo que normalmente come el resto del tiempo. Hizo una pausa para respirar y el corazón de Sarutobi se hundió al pensar que había más por venir que él no sabía. Lo único que iba a alegrarle las cosas era que una vez que se convirtiera en ninja, ganaría más dinero con las misiones y, por lo tanto, podría vivir sin tener que recibir dinero de ti o de mí para sobrevivir. Y ahora eso le has dicho que tiene que hacer los primeros 3 meses de su carrera ninja gratis, mientras tiene que seguir pagando los precios ridículos que hace, suponiendo que pase la prueba de su Jounin Sensei, por supuesto. ¿Te preguntas por qué creo que puede ser un riesgo de vuelo? Yugao simplemente levantó una ceja antes de continuar. Incluso si se queda, tendría que vivir en los campos de entrenamiento, ya que la única forma de pagar esos 4.000 ryo en ese periodo sería vender el edificio de apartamentos, por mucho que eso le doliera hacerlo. No es como si los bancos le dieran un préstamo a un genin recién creado con este tipo de marca a su nombre, incluso si fuera solo un niño normal.
Esos son 3 meses de vida salvaje, sin vida social debido a la falta de dinero, ¿no es eso? ¿Tendría una actitud muy parecida a la de la aldea hacia él, y solo su equipo para apoyarlo? A menos que lo hayas puesto con Kurena y Chan y 2 de los graduados que realmente se llevan bien con él, que él renuncie y se vaya es una conclusión inevitable. Sarutobi tragó saliva, mirando la hoja de papel superior que había estado revisando antes de la graduación de mañana, las selecciones de equipo. Lo que había pensado que era un castigo duro pero justo, para frenar los instintos bromistas de Naruto, resultó ser una de las peores cosas que le pudo haber hecho al pobre chico. Peor aún, Naruto parecía haber recibido el golpe paralizante en su vida y su carrera con demasiada facilidad, con una aceptación resignada que vino con verdadera desesperación, algo que solo hizo que Sarutobi se sintiera aún peor por lo que acababa de hacer. Se puso de pie, preparándose para ir a tratar de encontrar al niño y ordenarle el castigo, cualquier cosa antes de que el niño abandonara la aldea. Porque hasta que pasara la prueba de Jonin mañana, independientemente de lo que Sarutobi hubiera dicho, Naruto seguía siendo un civil a los ojos de la ley. Un civil con un Kinjutsu y un Bijuu a su disposición, pero civil al fin y al cabo. Entonces, si Naruto se fue, no había nada que Sarutobi ni nadie más en la aldea pudiera hacer para traerlo de regreso, por la fuerza o de otra manera. Si lo hicieran, se arriesgarían a la ira del Señor del Fuego, que era un justo defensor de los civiles en Inokuni, ya fuera defendiéndolos de sus samuráis o del ninja de Sarutobi. Fue detenido por el sollozo de Yugao, una acción que nunca hubiera predicho que fuera posible por parte de la mujer, incluso mientras ella decía su última pieza. Ir tras él ahora no ayudará. Si haces todo lo que revelará que he roto su deseo y su confianza en mí, eso solo lo empeorará aún más, ya que entonces no confiará en ninguno de nosotros. Y tú no puedes revocar el castigo. Le pusiste tu sello inmediatamente después de obtener su aceptación y le entregaste la copia oficial, por lo que es legal y vinculante incluso para ti. Sarutobi volvió a hundirse, moviendo los ojos para confirmar lo que su mente ya sabía, que Yugao tenía razón y que había estampado el papel con su sello. Esto significaba que en el momento en que Naruto se convirtiera en un genin completo, comenzaría el inicio de su castigo, tendría 3 meses para pagar la multa y saldar la deuda. Y otro peso se posó sobre los ya agobiados hombros de Sarutobi cuando finalmente aceptó lo que acababa de hacerle a un niño que le había ocultado lo peor de su vida, en un intento de hacer la vida de un viejo shinobi menos preocupante. Aunque sabía que no había nada más que pudiera hacer sin empeorar la situación tanto para él como para el niño, y solo podía esperar que el niño aún llegara a la clase de graduación como debía hacerlo a las 2 p.m. del día siguiente. Las últimas 2 horas habían sido agotadoras, había sido aceptada en la aldea y la gente de la administración incluso le había dado 5.500 rollo para conseguir alojamiento, de un fondo que se entregaba a los refugiados de las propias arcas del Señor del Fuego. Por supuesto, no podía llevar consigo esa cantidad de dinero junto con sus escasas pertenencias, por lo que estaba en forma de giro bancario en la bolsa de dinero en su cintura, uno que solo se podía usar en Konoha, un método que habían ideado. De garantizar que sus enemigos no intentaran desangrarlos enviando refugiados y luego haciéndolos irse. Sin embargo, a pesar de este incentivo, ninguno de los alquileres en las áreas principales de la aldea tenía habitaciones disponibles dentro de lo que se acercara a su presupuesto posible, y se habían negado a permitir cualquier forma de negociación o súplica, algo que obviamente despreciaban debido a sus tratos con Ninja y su subterfugio. Como tal, se encontró caminando lastimosamente hacia las áreas más suburbanas, que eran distritos menos cuidados y más sombreados, a juzgar por el tipo de persona que viajaba por las calles con ella. Le dolían los pies, tenía las articulaciones rígidas y en ese momento su estómago se apretó una vez más de hambre, recordándole que no había comido desde la noche anterior. Al ver un pequeño puesto de ramen que parecía estar abierto, corrió hacia él, entró y se dejó caer en una silla. La camarera se acercó a ella con una sonrisa de bienvenida en su rostro que instantáneamente la hizo sentir como en casa. Hola, soy Ayame, ¿qué te gustaría hoy? Mirando el tablero, Umi se tomó un momento antes de decidirse finalmente por un plato de ramen de carne mixta. Al anotarlo, la camarera se giró y se dirigió hacia atrás para pasar el pedido. Llegó bastante rápido y fue lo más rico que Umi había probado en su vida, y rápidamente lo devoró, pidiendo un segundo con una sonrisa gigante en su rostro. Ayame se rió y gritó hacia donde obviamente estaban las cocinas para tomar un segundo tazón, la voz de un hombre respondió afirmativamente un momento después.
Al estirarse hacia atrás para sacar dinero de su bolsa, Umi de repente se congeló al sentir el espacio donde debería haber estado, y frenéticamente comenzó a buscarlo. Su sorpresa se convirtió en desesperación al sentir los lazos cortados en su cinturón que habrían sostenido el cinturón del dinero. En su lugar, las lágrimas brotaron espontáneamente y se arrodilló en su asiento, con la cabeza entre las manos mientras comenzaba a llorar, sin entender qué debía haber hecho mal para haberse ganado un día tan terrible. Un momento después, colocaron algo pesado sobre el banco frente a ella y, al abrir los ojos, se encontró mirando con ojos adormilados su bolsa de dinero. Mirando a su izquierda, encontró al mismo shinobi rubio de antes parado allí, con la sonrisa desaparecida y una expresión solemne en su rostro. ¿Cómo por qué? Fue todo lo que pudo murmurar entre sus fuertes respiraciones de alivio, y él sacudió la cabeza antes de hablar en tono derrotado. Tuve un par de clones que te siguieron, como eres nuevo pensé que podrías tener algún problema, así que me alertaron cuando el ladrón robó tu bolsa, y no pude no ir a recuperarla para ti. Ella saltó hacia él, envolviéndolo en un abrazo incluso cuando vio a la camarera mirar al shinobi con una sonrisa. Ohayo Naruto-kun, ¿quieres que te preparen el especial de Naruto? Umi lo liberó del abrazo y levantó la vista para ver tristeza en su rostro, algo que no esperaba ya que obviamente era lo suficientemente popular aquí como para tener una comida con su nombre. La camarera tampoco se lo esperaba, si la velocidad a la que pasó por la barra y estuvo frente al chico fue una indicación. Naruto, ¿qué pasó? Tiene que ver con el día de hoy, porque si alguien ha estado causando problemas ella se calmó cuando él le entregó un trozo de pergamino con un profundo suspiro, y lo miró rápidamente, sus ojos se abrieron mientras miraba hacia abajo antes de mirar a Naruto una vez más. No lo hizo, seguramente lo sabría. Naruto sacudió la cabeza incluso cuando un anciano asomó la cabeza por las cortinas, con una sonrisa gigante en su rostro. Ayame, dijiste que Naruto estaba aquí. Se detuvo cuando Ayame le entregó el pergamino al otro lado de la barra. Teuchi se tomó un momento más para leerlo, entrecerrando los ojos ante la escritura más pequeña, antes de que su mano se cerrara en puños después de colocar el papel frente a Umi, quien lo leyó tan rápido como pudo al revés. La voz de Naruto resonó a su alrededor mientras absorbía las palabras, sorprendida por lo que había sucedido, tanto en su carácter como en su condición de clon de sombra. Ninguno de ellos había anticipado que este sería el resultado de los eventos de hoy. Por supuesto que no lo sabe, ¿cómo podría saberlo con la forma en que lo he mantenido en secreto todos estos años? Me imagino que pensó que la multa sería bastante fácil de pagar, si realmente pagara precios normales por cualquier cosa. Supongo que si vendo el bloque de apartamentos, Ayame parecía estar atrapada entre la ira y el llanto, y a juzgar por el crujido de su lápiz en sus manos, el primero estaba ganando en este punto. En este punto, Umi tomó una decisión, no como un clon de la sombra que buscaba una salida al problema de su maestro, sino como una joven que había sido criada para pagar sus deudas sin importar el costo personal, como lo había sido la historia de fondo de su personaje. Metió la mano en su bolsa de dinero y sacó el cheque bancario que le habían dado, parándose de repente y caminando con determinación hacia Naruto, colocándolo en sus manos. Él la miró inquisitivamente por un momento antes de mirar lo que ella le había dado. Sus ojos se abrieron en shock incluso mientras intentaba devolvérselo a sus manos. No puedo soportar esto. Ayame se acercó a su hombro, y su sorpresa fue aún más obvia por lo que había en la mano de Naruto cuando Umi dio un paso atrás. Naruto, ¿qué pasa? Teuchi preguntó confundido, y fue Ayame quien respondió. Es el dinero de las chicas, 5500 rollo, debe ser casi todo el dinero que tienes, ¿por qué se lo das a Naruto? Los tres, incluso Naruto en ese momento, la miraban con expresiones confusas, y aunque sintió la necesidad de sonrojarse o alejarse, se mantuvo firme mientras respondía. Si no fuera por Naruto, este dinero estaría en el bolsillo de algún ladrón de todos modos, y mis padres siempre me enseñaron a pagar mis deudas con mis amigos. Creo que esta es una manera adecuada de pagar su amabilidad hacia mí y una manera de ayudarme. Él en su momento de necesidad. El siguiente segundo fue borroso y ella entró en pánico antes de darse cuenta de que Naruto la había levantado en un abrazo y la estaba balanceando con alegría. Gracias, muchas gracias Umi-chan, eres literalmente un salvavidas. Ayame estaba llorando, aunque la sonrisa en su rostro mostraba que estaban de alegría más que de cualquier otra cosa, mientras que Teuchi había desaparecido en la parte de atrás una vez más, murmurando sobre el ramen de celebración para todos ellos. Ayame pareció entenderlo mejor que Umi y corrió hacia el frente del stand, cambiando el letrero de abierto a cerrado y corriendo las cortinas también alrededor del área de comedor.
Después de unos momentos más, Naruto la bajó, su expresión sería una vez más, pero fue Ayame quien hizo la pregunta que Umi esperaba. Pero en serio Umi-chan, ¿este es todo tu dinero? ¿Cómo vas a pagar el lugar donde te quedes? Eso trajo a la chica de vuelta a la realidad y se dio cuenta que en realidad se había pegado un tiro en el pie al ayudar a Naruto. Sin dinero, lo mejor que podía esperar por ahora era que uno de los dueños de la posada se apiadara y la dejara quedarse allí. Y trabajar por el dinero del alquiler. Sin embargo, vio el rostro de Naruto transformarse en una sonrisa ante el pensamiento y habló. Oye, Umi-chan, creo que conozco un lugar donde puedes vivir si todavía estás buscando, y tampoco hay alquiler. Esto le sonó brillante a Umi, preguntándose en qué estaba pensando Naruto. El clon de la sombra tuvo que dedicar un segundo a recordarse a sí mismo que sabía a dónde se refería, que esta actuación estaba empezando a volverse rara. Componiéndose una vez más, Umi le sonrió agradecida. ¿En serio Naruto-san? ¿Dónde sería eso? Él le sonrió, levantando el pulgar en un gesto que hizo que Umi se sonrojara ligeramente. Bueno, en mi bloque de apartamentos, por supuesto, es lo menos que puedo hacer después de que me diste tu dinero de esa manera. El anciano reapareció con una olla gigante de ramen en sus brazos. Lo colocó sobre el mostrador y luego repartió 4 tazones, uno para cada persona presente. Ayame le dio a Umi un abrazo, con una sonrisa gigante en su rostro. Bienvenido a una cena Ichikawa, Umi-chan, la casa invita a ayudar a Naruto-kun esta noche como lo has hecho. Y mientras los otros 3 miembros del pequeño grupo comían con entusiasmo, Umi no pudo evitar el sentimiento de satisfacción y pertenencia que surgió con ese simple pero cálido gesto. Cambio de persona. Yugao Uzuki por encima del estrado. Yugao Uzuki escuchó con una pequeña sonrisa lo que la joven refugiada había hecho por el chico que solo había conocido durante unas horas. Tal altruismo y bondad eran raros en las naciones elementales, y casi inauditos entre los shinobi, cuyo código mismo insistía en que las emociones y la bondad eran debilidades que debían ser purgadas. Mirando hacia abajo, examinó el cheque que había extendido para el chico que había conocido hacía tantos años, primero como su guardaespaldas silencioso, luego como un conocido poco frecuente, y finalmente como maestro, ayudante y amigo de un alma buena pero solitaria en un pueblo lleno de odio equivocado. Pensó en romper el cheque, después de todo, era una buena parte de su dinero disponible que no estaba inmovilizado en su alojamiento o ahorros, por lo que dejarlo como estaba era arriesgado. La cantidad de personas que eran expertas en robar carteras y la falsificación lo convertía en una responsabilidad, especialmente porque ella lo había firmado. Pero decidió mantenerlo como estaba por ahora. Después de todo, solo porque la chica le había dado suficiente dinero para la multa, eso no significaba que viviría tranquilo hasta que pagara las horas de trabajo. Se puso de pie, lista para dejar a los 4 en su momento privado, cuando notó un brillo por el rabillo del ojo. Casi lo ignoró cuando le dio una segunda mirada y no sintió nada, hasta que sintió la ligera manipulación de su chakra. Flujo que era una indicación de un genjutsu. Instantáneamente en guardia, alteró su flujo de chakra y murmuró Kai. Se enfrentó a una figura baja envuelta en una capa negra, que obviamente también había estado escuchando los procedimientos en el puesto de ramen debajo de ellos, solo para desviar su atención hacia ella cuando comenzó a sospechar. Ella cruzó la azotea en un instante, su tanto desenvainado y bloqueado con la katana de las figuras que habían sido desenvainadas apresuradamente para defenderse, desviando su ataque con una mano, dejándola libre para presionar el ataque. Sin embargo, al segundo siguiente, su visión se nubló por el humo y el ruido que perturbaron sus sentidos durante unos segundos. La figura había desaparecido cuando su visión se aclaró y no estaba ni cerca de un sensor lo suficientemente bueno como para intentar rastrear al infiltrado por sí misma. Mientras buscaba su bolsa para agarrar una bengala bambú para alertar a las patrullas cercanas sobre un intruso, la azotea de repente se llenó casi hasta el borde con clones de Naruto, cada uno de los cuales estaba armado con kunai y listo para pelear. El más cercano se relajó al verla y despidió a los otros clones mientras preguntaba casi en broma. Neko-chan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para qué era el humo y el ruido? Si quisieras mi atención, podrías haber asomado la cabeza. Yugao estaba a punto de ignorarlo cuando se dio cuenta de que la cantidad de clones que acababa de convocar podría ser útil. Naruto-san, estoy persiguiendo a una figura envuelta en una capa que te estaba espiando, y posiblemente lo ha estado haciendo durante bastante tiempo. ¿Puedes separar a tus clones y buscar una figura envuelta en una capa negra con una katana? Y también alertar a los Anbu cercano, si los encuentras, sabrás que se trata de una emergencia de nivel 3, autorización Neko.
Todas las bromas habían desaparecido del joven ninja ahora mientras saludaba la orden de un oficial superior y comenzaba a dirigir a sus clones en patrones de búsqueda con el comienzo de una gracia que solo proviene de dirigir las acciones de docenas con fluidez perfecta. Le sorprendió que él también estuviera numerando los clones en números y combinaciones de letras, mientras un clon estaba dibujando un mapa de Konoha en un pequeño pergamino con pequeños kanji que señalaban las áreas de búsqueda para los diferentes grupos. En menos de 20 segundos, todos los grupos se habían dispersado y el Naruto original estaba junto a ella con una radio en la mano y el mismo clon estaba cerca de él con el pergamino. Él la miró con rostro interrogante incluso mientras hablaba. Entonces Neko-chan, ¿qué estabas haciendo aquí cuando notaste al intruso? No es que no aprecie que lo hayas asustado o algo así, es solo que la última vez que apareciste, se detuvo y Yugao apenas se resistió a abrazar al chico del vertido. En lugar de eso, decidió mantener la compostura y disipar sus temores. Estuve aquí por eso de Naruto, pero no en un sentido oficial, escuché lo que pasó y bueno, esto es para ti. Ella le tendió el cheque y él, como era de esperar, sacudió la cabeza y las manos antes de siquiera mirar cuánto le estaba ofreciendo. Neko-chan, sabes que no puedo aceptar eso, no estaría nada bien, ya me has dado 6.500 ryo a lo largo de los años y nunca podré devolverlos. El hecho de que él hubiera registrado cuánto dinero ella le había dado no debería haber sido sorprendente, pero le hizo sentir que estaba en lo correcto al cuidarlo de todos modos. La niña refugiada llamó desde abajo y Naruto se giró para responderle, dándole a Yugao la oportunidad que necesitaba. Deslizó el cheque en su bolsillo con facilidad y luego activó los sellos manuales para un Shushin, agarrando el clon de Naruto mientras terminaba el último sello. Apareciendo en una azotea no muy lejos de la sede de Anbu, se volvió hacia el clon de Naruto que la miraba confundido por la repentina partida, pero lo interrumpió antes de que pudiera comenzar a parlotear. Ahora eres mi punto de contacto para los clones, tu jefe merece una noche libre. Ahora, dime qué han encontrado tus clones. Saltando fuera de la vista de otro clon de su marca, el miembro de NEM maldijo en voz baja la fortaleza del chico y sus sorprendentes niveles de planificación y táctica con sus duplicados. Ya había tenido que destruir 3 clones para evitar que revelaran su posición por completo, pero eso pareció ayudar a los otros clones a concentrarse en su área general. Lo que era peor era que las patrullas Anbu también estaban usando a los clones como marcadores, y eran mucho más preocupantes para ella que los clones, ya que ya habían intentado capturarla 2 veces, incluso si no estaban tan organizados como los clones. Eran mucho más hábiles y peligrosos. Casi como si estuvieran escuchando sus pensamientos, a su alrededor varios clones cayeron desde los tejados. Uno de ellos le hizo un gesto con las manos. Ustedes manténganla ocupada, comunicaré por radio nuestra posición exacta. Se le impidió hablar más físicamente, ya que el miembro de NEM apareció frente a él en un estallido de velocidad, cortándole la garganta con su katana antes de que pudiera reaccionar. El clon explotó en humo, lo que le permitió separarse del grupo usando su velocidad muy superior. Sin otras opciones disponibles, saltó a las calles de abajo y con un solo movimiento levantó la tapa del pozo y la apartó, permitiéndole saltar a las alcantarillas incluso mientras los clones restantes se apresuraban tras ella. Incluso mientras corría por los túneles laberínticos, escuchó a los clones gritando por sus radios lo que había sucedido y transmitiendo instrucciones a los otros clones por toda la ciudad. Afortunadamente, nadie conocía los sistemas de alcantarillado mejor que ella y los demás miembros de la raíz, y 20 minutos más tarde salió de una de las alcantarillas alejadas de la aldea, solo después de asegurarse de que no la observaban ni la seguían de ninguna manera. Corriendo hacia la entrada oculta más cercana que se le ocurrió, hizo un último escaneo en busca de firmas de chakra y, al no encontrar ninguna, activó la entrada oculta y entró. La entrada se cerró detrás de ella y la dejó en la oscuridad. Atravesando los pasillos hacia las partes principales de la base con facilidad a pesar de la falta de vista, encendió su chakra para alertar a los guardias que era ella quien se acercaba, debido al hecho de que no debía presentarse hasta dentro de 4 horas, si lo hacía. Si no anunciaban su presencia con mucha antelación, reaccionarían con fuerza a su llegada, en caso de que fuera una espía o estuviera comprometida de alguna otra manera. No dijeron nada a su llegada, aunque se dio cuenta de que Danzo-sama ya había sido alertado y la estaba esperando. Ella entró a su oficina y para demostrar que él la estaba esperando, se recostó en su silla con una expresión ilegible en su rostro. Habló con calma, como si la persecución en el pueblo no significara nada para él.
371, supongo que estás aquí para decirme por qué no estás vigilando a tu objetivo asignado, y también por qué estoy recibiendo informes de que actualmente hay una persecución en Konoha para ti encabezada por Anbu y los clones de tus objetivos. Ella inclinó la cabeza, pensando en la respuesta que la lógica dictaba que acabaría con su desgracia más rápidamente. Fui detectado por el capitán Anbu, Yugao Uzuki Danzo-sama, mientras vigilaba al objetivo, fue solo por casualidad y los clones del objetivo oscurecieron sus sensores que logré escapar de ella y de sus seguidores sin ser obligado a hacerlo. Usar todas mis habilidades, lo que habría arriesgado una batalla y una posible captura. Danzo la miró fijamente por un momento antes de suspirar casi también él mismo. Bueno, algunas cosas son para mejor, incluso si es de una manera que no necesariamente había deseado. Con tu detección, Uzuki sin duda presentará esta pequeña persecución al Hokage, y la usará para demostrar un punto, no hay duda de que coincidirá con lo que les presentó a los mayores hoy, acerca de tratar la broma de los chicos Uzumaki como un ejercicio de entrenamiento. En ese sentido, ¿cuáles fueron las repercusiones de la broma? Aunque Sarutobi ha sido muy vago al respecto con todos. Me dice que el chico parecía absolutamente angustiado cuando salió de la torre Hokage esta tarde. Ella describió lo que había leído del pergamino que Naruto había estado mostrando en el stand, y Danzo ni siquiera parpadeó. No es sorprendente, supongo que es el tipo de castigo que el Hokage consideraría justo, y fue su propia culpa por tratar de ocultar sus dificultades. Sin embargo, nos ayuda, y creo que es hora de que te rebeles ante él. Eso la sorprendió, incluso si fue apenas un destello en su rostro estoico, ¿por qué necesitaría revelarse a quien debe estar observando? Pero, Danzo-sama, ¿por qué debería hacerlo? Él levantó una mano y ella se dio cuenta de que no estaba contento con su arrebato. Ella misma, si era honesta, se había sorprendido un poco. Porque, si te revelas a él con sus intenciones en mente, si te detectan nuevamente mientras observas, él puede ayudarte a escapar y evadir a tus perseguidores, tal como lo hizo esta noche. De acuerdo, ella realmente estaría en problemas si le dijeran que reclutara al mismo genin al que estaba espiando para que la ayudara con su espionaje. Pero una orden era una orden y ya estaba en suficientes problemas como para su arrebato. Ay, Danzo-sama, ¿debería decir simplemente que soy yo o debería hacer una referencia a nuestra organización? Ambos eran riesgos para la operación y, como tal, ella no quería ser quien sostuviera las piezas si ésta se desmoronaba. Danzo pensó un momento, obviamente complacido de que ella hubiera hecho la pregunta, antes de hablar una vez más. Haz que representes a una organización que trabaja para Konoha, nada más y nada menos, eso debería evitar que rechace tu ayuda de inmediato. Ahora, vete, tengo trabajo que hacer antes de que termine esta noche. Con el brusco despido, ella salió de la habitación con una reverencia sin decir una palabra, contenta de haber escapado sin un castigo real esta vez. Aunque sabía que si hablaba una vez más de alguna manera que pudiera verse como emocional, Danzo podría decidir que necesitaba someterse a un entrenamiento emocional una vez más, algo que no deseaba volver a hacer si podía evitarlo. Con eso fuera del camino, lo único que tenía que hacer ahora era descubrir cómo contactar a su objetivo, en medio de una búsqueda por parte de la mayoría de las tropas de élite de la aldea, sabía si había sido capaz de tener emociones más complejas. Más allá de la lealtad básica y las pocas emociones que a veces salían a la superficie, ella habría estado preocupada por sus posibilidades de éxito, pero por eso estaba raíz, simplemente hicieron el trabajo sin importar las probabilidades. Hora: 8 p.m. Ubicación: apartamentos de Naruto. Después de que Yugao se llevó a su clon de respaldo, Naruto había tomado la indirecta tácita de que debía relajarse por el resto de la noche en lugar de participar en una cacería humana. Él y Yumi disfrutaron el resto del ramen que el Ichikarus le había preparado y se tomaron el tiempo para explicar por qué se había escapado. Ayame había estado particularmente preocupado por su espía y le ofreció pasar la noche con ellos en lugar de quedarse solo en sus apartamentos. Él rechazó la oferta amablemente. No era como si fueran a intentar llegar a él con todos los Anbu buscándolos. También en una nota más malhumorada, no quería poner ningún riesgo hacia aquellos que realmente lo ven como él mismo, ya que había muy pocos de ellos por ahí. Después de que los dos terminaron, Naruto guió a Umi por las calles de Konoha hacia donde vivía, mostrándole en el camino todas las áreas importantes que consideraba necesario conocer. Al llegar a los apartamentos, Naruto había sacado un gran juego de llaves.
Sacando uno, se lo dio a Umi antes de mostrarle cómo abrir la puerta y luego la dejó correr por los apartamentos hasta encontrar uno que le gustara mientras él regresaba a su propio apartamento para tomar una bien merecida taza de té. Girando la llave en la cerradura entró en su apartamento, se dirigió reflexivamente a través del salón y estaba a punto de entrar a la cocina cuando una voz habló detrás de él, haciéndolo saltar en el aire y girar sobre sí mismo, llorando en sus labios hasta que reconoció no solo la voz, pero la persona estaba sentada comiendo uvas en su sofá con una sonrisa en su rostro. Yugao-chan, ¿por qué hiciste eso? ¿Te refieres a persona? Bien podría haber muerto del shock. Yugao se puso de pie mientras tragaba su última uva y se rió entre dientes. Bueno, un shinobi increíble como el tuyo realmente debería ser más consciente de su entorno, y si yo hubiera sido un ninja enemigo, como el espía de esta noche. Pero mis trampas, ¿cómo pudiste pasarlas sin activar ninguna? Ella sonrió ante su pregunta, obviamente disfrutando de su ansiedad. Naruto, soy un capitán Anbu, si no pudiera superar las pequeñas trampas de los pre-genin, no merecería mi título ni rango. Naruto realmente no tuvo una respuesta a eso, aparte de murmurar acerca de ser increíble, no significaba que lo supiera todo todavía. Al parecer comprendiendo que no iba a sacarle nada más sin provocar más conversación, señaló con el pulgar hacia la puerta. Entonces, ¿de quién será la chica con la que el pequeño Naru-chan va a vivir ahora? Pareces bastante cautivado por ella si la historia que le contaste sobre su billetera fuera cierta, o eso lo hiciste tú mismo para congraciarla con ella. Tú, Naruto nunca se había sentido tan avergonzado en su vida por las acusaciones, incluso si Umi hubiera sido una chica real que le gustara, nunca lo habría hecho, Yugao-chan. ¿Cómo pudiste decir eso de mí? Yo nunca, ¿cómo pudiste siquiera? Y ella está completamente sola y parecía perdida, solo le di una mano. Su rostro estaba rojo brillante por sus intentos tartamudos de defenderse, y aunque su expresión no cambió, sabía que por dentro ella se estaba riendo mucho de su actual desgracia. Relájate Naruto, solo estoy bromeando, aunque ella es una buena chica, por lo que he visto y oído hasta ahora, no muchos serían tan desinteresados como ella con su dinero. Ante la mención del dinero, Naruto se puso rígido, se sentía muy mal por tener que aceptar el dinero de Umi, incluso si ella era un clon de su sombra, simplemente no estaba bien. Pensando en lo que había sucedido, se dio cuenta de que Umi había mencionado que su caravana había sido atacada por bandidos, pero Gigi había dicho que el equipo de respuesta no había encontrado nada cuando llegaron al lugar del incidente. Tal vez podría ir a comprobarlo y ver si podía encontrar algo que se les había escapado, después de todo sabía que los Chunin de turno no siempre eran los más atentos cuando tenían prisa. Pero primero supuso que si ese era el plan, sería mejor que lo aclarara primero. Yugao-chan, sé que ahora estás fuera de servicio y que no me debes ningún favor después de que me diste ese cheque y me ayudaste todo este tiempo, pero tengo una solicitud para Gigi sobre mañana, y probablemente suena mejor viniendo de ti, hora. Medianoche ubicación. La Torre Hokage. Entonces, ¿me estás diciendo que hay alguien, con lealtad e intenciones desconocidas para nosotros, que ha logrado infiltrarse en mi aldea durante meses, si no años, para espiar nuestro contenedor residente, y esto de alguna manera ha logrado ser pasado por alto por todos aquellos que estás destinado a cuidarlo hasta que tengas suerte mientras vas a visitarlo? Y luego, incluso después de detectar al intruso, lograron escapar de ti, 3 escuadrones Anbu y un pre-genin que reclutaste a la fuerza la noche anterior a su graduación oficial. Siendo dicho pre-genin el único que estuvo remotamente cerca de detener al intruso con sus clones durante la persecución por Konoha. Era seguro decir que a Sarutobi no le divirtieron en lo más mínimo los eventos de la noche hasta el momento, especialmente considerando el tema de la discusión. Definitivamente no veía al viejo líder de manera favorable en este momento. Terminó su conferencia con un suspiro cansado, mirando a Yugao quien estaba firme, con la máscara de gato en su lugar y el uniforme Anbu perfectamente puesto sin una mancha o mancha a pesar de haber terminado de buscar nuevamente a través de las alcantarillas al mismo intruso del que estaban hablando en este momento después de garantizar la seguridad de los objetivos de los intrusos, visitándolo y asegurándose de que había regresado sano y salvo. Yugao todavía pensaba que la parte más reveladora sobre las deficiencias en la seguridad de Konoha era la broma anterior de Naruto que efectivamente inmovilizó a la mitad de las fuerzas permanentes de Konoha y una buena parte de su infraestructura durante la mayor parte del día. Un infiltrado era normal en una aldea ninja. Y no era como si los aldeanos ocultaran quién era el contenedor cuando realizaban su rutina diaria.
Honestamente, fue sorprendente que no hubiera habido ningún intento de secuestro o tentación por parte de las otras aldeas ninja hacia el joven. Recordando que probablemente debería responder a las acusaciones semiserias de incompetencia de su superior hacia ella y sus hombres. El intruso era muy hábil con el genjutsu tanto visual como auditivo, hasta el punto que fue pura suerte de mi parte que noté una ligera distorsión que asumo fue su reacción ante mi presencia. Además, eran capaces de suprimir su chakra. Hasta el punto de que su firma de chakra se perdió entre las emisiones naturales de Naruto y sus clones. Esto significaba que la única forma en que intentábamos detenerlos era cuando se movían demasiado rápido para mantener una ilusión mientras eran perseguidos por los clones de Naruto. Hizo una pausa para respirar, Sarutobi esperó pacientemente a que continuara, se sentó hacia adelante en su asiento con las manos cruzadas debajo de la barbilla expectante. Estuvimos cerca varias veces de enfrentarlos en una batalla completa, pero usaron varios jutsu de escape para aumentar la distancia y sembrar confusión en nuestras filas. El único punto bueno de esta debacle es que tanto Tori como Oni en el Escuadrón 2 dicen que tenemos una lectura lo suficientemente buena de su chakra como para que, si el intruso vuelve a surgir, puedan rastrearla siempre y cuando no inundemos el aire con el chakra de Naruto una vez más. Habiendo concluido su informe, esperó a que Sarutobi comentara. Bueno, al menos Naruto tiene algo de experiencia de combate adecuada, incluso si no lo recuerda conscientemente. Sin embargo, esto ayuda a probar el punto que estabas planteando hoy, es posible que nos hayamos vuelto demasiado relajados en materia de seguridad y aprensión si Naruto hace un mejor trabajo acorralando a un sospechoso que la élite de la aldea. Recordando su conversación anterior con Naruto al final de la persecución, Yugao decidió plantear su solicitud para que el Hokage no pensara que ella le estaba ocultando cosas una vez más. Hablando de Naruto Hokage-sama, durante nuestra conversación al final de la persecución, hizo una petición que, aunque un poco fuera de lo común, personalmente me inclino a concedérsela. Hizo una pausa y el Hokage esperó pacientemente a que continuara, una técnica que había perfeccionado con 2 hijos y 2 nietos. Él desea intentar seguir a los bandidos sobre los que te preguntó ayer, él y la chica refugiada que logró escapar del ataque se están volviendo amigos rápidamente, así que creo que quiere hacerlo para tratar de ayudarla. Yugao omitió el hecho de que podría sentirse obligado a hacerlo por el dinero que la chica le había dado, lo mejor era dejar que el viejo se preocupara por el tema del dinero un poco más antes de informarle de las buenas noticias en ese frente. Incluso sin que ella dijera nada, Sarutobi pareció entender que había más en esta situación de lo que parece, pero en lugar de intentar buscar noticias sobre su nieto no oficial una vez más con respecto a su relación con la chica de fuera de la ciudad, un área con lo que no deseaba volver a lidiar si era posible, especialmente después de las complicaciones con su hija Kasumi, en cambio decidió intentar concentrarse en la solicitud del niño y los problemas prácticos asociados con ella. Mi pregunta principal con respecto a la solicitud es simple, ¿por qué Naruto parece pensar que puede desempeñarse mejor que el escuadrón de Chunin que asigné a la investigación ayer? Encontraron un rastro que apenas continuaba por media milla antes de llegar. Se desvaneció en la nada, como si los atacantes simplemente hubieran tomado vuelo y se hubieran ido sin dejar más rastro. Yugao esperó un momento para ver si continuaría antes de hablar. Incluso si no pudiera descubrir nada nuevo, sería una buena experiencia para Naruto y le daría cierta tranquilidad al tratar con su nuevo amigo. Sin embargo, creo que si hay algo que encontrar allí, él será quien lo encuentre. Después de todo, logró realizar una búsqueda completa en casi 3 distritos de Konoha y en menos de 2 horas sin tiempo de preparación y con un apoyo muy limitado gracias a sus clones y enormes reservas de chakra, que él coordinó y controló sorprendentemente bien considerando todo. Creo que podrá lograr una solución similar aquí, los bandidos no pueden haber ocultado sus huellas también por mucho tiempo con el botín y los cautivos de los que preocuparse también. Sarutobi admitió ese punto con un gesto elegante antes de continuar con su argumento. Aún así, hoy es el día de su graduación, y a pesar de que no importará demasiado si llega tarde porque sancioné esta misión para él, no le ayudará a encajar con sus camaradas y compañeros de equipo si lo ven. Recibir un trato especial de mi parte. A pesar de su actitud profesional, Yugao no pudo evitar burlarse de esta afirmación. Él acaba de completar una misión no oficial de rango B para capturar a Mizuki, y sin embargo, una misión no clasificada y no remunerada está demasiado lejos. ¿Has visto lo que se les ha estado enseñando a los herederos del clan? ¿Están fuera del plan de estudios normal tanto dentro como fuera de la academia? En todo caso, son ellos los que deberían preocuparte en el set de graduación de Naruto.
Sarutobi sabía que tenía que admitir el punto una vez más, los Uchiha habían sido considerados lo mejor desde el Yondaime por la población civil y algunos ninjas, independientemente de su opinión sobre el clan robador de Jutsu antes de que fueran masacrados por uno de sus propios. Y a los otros herederos importantes del clan, que casi en su totalidad estuvieron presentes en esta promoción, sus familias les enseñaron a poder protegerse a sí mismos y a sus secretos desde una edad temprana. Bien, sé lo que quieres decir. Entonces, ahora tenemos que decidir cuántas horas de su servicio podemos decir que trabajó esta noche, ya que técnicamente lo reclutaste en tu investigación. Kami me prohíbe que le deje usar horas de clon de sombra. Como propio, terminaría con su castigo en un par de días, y a pesar de lo duro que resultó ser por lo que me has dicho, hasta ahora lo está sobrellevando bien y será una buena lección para él en el futuro. Con esta declaración, los dos shinobi se sentaron para negociar más a fondo los detalles del acuerdo que se había hecho ese día. Lo que no sabían, era que al mismo tiempo en los barrios bajos de Konoha, se estaba llevando a cabo otra reunión, con el objeto de su discusión siendo un participante involuntario. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.